Bendeciré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren. A los que te maldijeren maldeciré, y serán benditos en ti todas las familias de la tierra. Ok, número uno, vamos a comenzar. ¿Cuál es el tema en estos tres versículos? ¿Cuál es el tema central? ¿Cuál es el tema? La bendición, dice mi hermana. ¿Cuál es el tema central? El tema central de estos tres versículos. ¿Qué encuentran ustedes? Dios llama a Abraham. Aunque allá arriba lo dice, voy a decir algo. No todas las letras que están siempre en el encabezado tienen que ver con el tema. Algunas veces no le atinaron, porque eso no es algo divino. Eso lo pusieron al momento de que organizaron. Pero sí, el tema ahí en esos versículos es el llamado de Abraham. Que nos habla de cómo, de cuándo Dios llamó a Abraham y qué fue lo que Dios le dijo cuando Dios llamó a Abraham. Entonces estamos viendo que el autor que escribe el libro de Génesis, hermanos, supone que Dios, al decir, pero Jehová, supone que Dios había hecho un previo llamamiento a Abraham. Antes del versículo 12, del capítulo 12, parece ser que Dios ya le había hecho un llamado a Abraham. Ahora, ¿qué es importante? Ya tenemos el texto, ya tenemos el tema ahí, el tema, ¿no? ¿Cómo se dice? El llamado de Abraham. Dios llama a Abraham. Ese es el tema. Esos versículos van a hablar del llamado de Abraham. Ahora, hermanos, ¿cuándo Dios llamó a Abraham? La pregunta que usted le puede hacer es: ¿cuándo Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela? ¿Cuándo le diría a Dios eso? ¿Cómo podemos darnos cuenta de eso? Hemos venido estudiando. Para nosotros que ya hemos estudiado el libro Génesis desde el 1 y que ya pasamos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, hasta el capítulo 12 donde vamos, nos debe ser un poco más fácil comprender este texto porque ya sabemos lo que hay antes de este texto. Ya sabemos lo que pasó desde Adán hasta el diluvio. Luego sabemos lo que pasó desde el diluvio con Noé, los hijos de Noé, la descendencia de los hijos de Noé, y Dios escogió de esa descendencia una familia de la descendencia de Noé, que fue la de Sem. Y luego de la descendencia de Sem, Dios escogió la familia de Tales. De eso hablamos aquel día, ¿se acuerdan? Y es muy importante la información que tengamos. Hermano, es muy importante la información que tengamos antes de. ¿Qué dice el 11:31? Y tomó Tare a Abraham su hijo, y a Lot de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, y su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Ok, note, algo movió, aunque el capítulo 31, aunque ahorita vamos a ver algo muy importante que el salmista diría que la suma de tu palabra es verdad. Aunque el capítulo 11, versículo 31, que aquel día lo estábamos viendo, dice que tomó Tare a Abraham su hijo, y ya dice lo demás. Vemos que hay un movimiento en la familia de Abraham de salir de Ur, de los caldeos, a la tierra de Canaán. Nadie sale de un lugar solamente por decir voy a ir a ver qué sale. Me voy a ir a Laredo porque pienso brincar para el otro lado, o me voy a ir a Laredo porque en Laredo ofrece prosperidad. Entonces nadie sale de su tierra nada más por me voy a ir. Ahora, en el contexto que estamos, ¿la familia de Abraham es pobre? No es pobre la familia de Abraham. Entonces, una familia que está muy bien en su lugar, tiene ganado, tiene dinero, vamos a hablar de nuestro tiempo, tiene su casa, tiene dinero, lo tiene todo, ¿a qué se mueve a otro lugar sin saber a dónde va? Pero vemos un movimiento en el capítulo 31.
Cuando Dale se va a mover de Ur de los Caldeos y va con la idea de llegar a la tierra de Canaán. Realmente, hermano, la familia de Abraham no tenía necesidad de moverse de Ur de los Caldeos a la tierra de Canaán. La verdad, no tenía necesidad. Porque cuando llegamos, lea el capítulo 12, versículo 5, a lo que le estoy diciendo. Lea el capítulo 12, versículo 5. ¿Qué dice? Priscila, ¿qué dice? Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían venido de Nadab, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Fíjese, tomó sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a la tierra de Canaán llegaron. Abraham no tiene necesidad de moverse de donde está, porque hermanos, en este tiempo las personas ricas se miden cuántos siervos tienen y cuánto ganado tienen. Y Abraham tiene mucho, no tiene necesidad de moverse. Y nos damos cuenta entonces que Abraham no venía de una familia pobre, pero vemos que su papá hizo un movimiento. Ahora, decía que, hermanos, podemos ver que aquí no nos dice claramente este pasaje que tenemos, pero ¿qué le parece si vamos al capítulo 15 de Génesis, versículo 7? Lo va a leer la hermana Nora, lo lee la hermana Nora. Génesis 15, 7. Y le dijo: Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. ¿Quién nos sacó de Ur de los Caldeos? Está hablando con Abraham, ¿sí o no? Desde el versículo 1. ¿Está hablando con Abraham? Sí, Sí. ¿Y qué le dice Dios a Abraham? yo lo sacó. Dios sacó a Abraham de Ur. ¿Se da cuenta entonces, hermanos? Por eso Génesis capítulo 12 nos damos cuenta que Dios ya había tenido un contacto con Abraham. Dice, yo te saqué, porque Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Cuándo le dijo? Bueno, cuando estaba en Ur de los Caldeos. Génesis capítulo 11 no nos dice, pero el capítulo 15 donde estamos, sí nos dice que Dios habló con Abraham. Dice, te saqué de Ur de los Caldeos para darte para heredar esta tierra. Nos damos cuenta entonces que Dios había, antes de Génesis 12, ya había tenido contacto con Abraham. Ahí va a pasar. Lea conmigo Josué, capítulo 24. Esto es muy importante, hermano. Anótelo para que cuando nos toque estudiar en nuestra casa. Oye, no entiendo el texto, porque a veces no hay que quedarse nada más con el puro cuadrito. Porque cuando nos quedamos con un solo texto, es cuando nosotros malinterpretamos el texto, tenemos una mala interpretación, vamos a tener una mala enseñanza y vamos a tener una mala aplicación al texto. Mala interpretación, mala explicación, mala enseñanza, mala aplicación. Josué capítulo 24, versículo 3. Alguien que lo vea, el versículo 4. Ok. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río. ¿De cuál río? Porque ahí está el Jordán también. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán. Si te das cuenta que en la mente de Dios, Dios no está pensando en el río Jordán, sino que está pensando en otro río. Porque dice, te traje del otro lado del río y te traje por todo el desierto. El único lugar que habían pasado de agua sería el mar, pero no el río. Y dice, y lo traje por toda la tierra de Canaán,
y aumenté su descendencia y la di a Isaac. Cuando Dios se refiere a Isaac, cuando hablamos de Isaac, ¿estamos hablando antes o después que el pueblo de Israel saliera de Egipto? A ver, hermano, Toño, hermana Carmelita, cuando hablamos de Isaac, ¿estamos hablando de un tiempo antes de que el pueblo saliera de Egipto o después de que saliera de Egipto? Abraham, Isaac, Jacob. Jacob fue el que va a ir a Egipto. Entonces la mente de Dios está en el tiempo de los patriarcas, de Abraham, de Isaac, su hijo, todavía no llega Jacob. Versículo 4 va a hablar de Jacob. Y dice, y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y la di a Isaac. Leamos el versículo 2. ¿Alguien que lo lea? Note, dice, así se jugó de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Tare. Está hablando de los tiempos cuando Abraham todavía no venía a la tierra de Canaán por primera vez. Se está refiriendo a ese tiempo. Dice, Tare habitó al otro lado del río, padre de Abraham, padre de Nacor, y miren que dice, ¿y servían qué? Esa frase es muy importante en el estudio, porque Hebreo dice que Abraham es el padre de la fe, pero a veces pensamos que la fe es algo, hermanos, que aparece así. No, la fe es algo que hermanos, se produce en la vida del hombre. De eso vamos a hablar un poco el domingo también. ¿Qué eran los papás de Abraham? ¿Qué hacían los papás de Abraham? ¿A quién servían? Hermano, la tierra de Ur de los Caldeos era tierra de idolatría. Allá no adoraban a Dios, allá adoraban a dioses extraños. Y de allá trae Dios a Abraham. Parece ser en el contexto de Génesis 12, hermano. Y parece por lo que estamos viendo, que vamos a ver otros versículos, que Dios aquí llamó fue a Abraham, no al papá de Abraham. Eso tiene el hermano de el recorrido. Vaya conmigo, hermanos, ahora, muchos años después, al libro de Nehemías. ¿Qué tiene que ver Nehemías con lo que estamos viendo? Vamos a Nehemías capítulo 9, versículo 7. Moisés, en el libro de Génesis, dice que Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos. Esto quiere decir que Dios habló con Abraham en Ur de los Caldeos. Y Josué, Nehemías capítulo 9, versículo 7, 9:7. ¿Qué dice? Tú eres Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham. ¿De dónde lo sacó Dios? De Ur de los Caldeos. Y aquella que le dije anótenlo en su Biblia, Dios es extraño. Y noten, hermanos, que Dios dice Nehemías, que Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, pero también dice que Dios escogió a Abraham. Dios lo escogió, no Abraham escogió a Dios, Dios escogió a Abraham. Y decíamos la semana pasada, en lo que teníamos antes del texto del capítulo 12, que Abraham debería haber tenido 75 años y que su mujer debería haber tenido 65 años y que era una mujer estéril. Y eso tiene que ver con el texto de Génesis capítulo 12, versículo 1, porque le va a decir, voy a hacer de ti una nación grande. A ver, espérame, ¿cómo voy a ser una nación grande? Si yo ya tengo 75 años, versículos atrás está diciendo que los hombres empezaban a tener a los cuantos años, dijimos, ¿se acuerdan?
está diciendo que Dios escogió a Abraham y lo sacó de Ur de los Caldeos. Eso estamos hablando que antes del capítulo 12 de Génesis 12, Dios ya había tenido un encuentro con Abraham. No tenemos, hermanos, información cómo fue que pasó eso, pero ahí tenemos, hermanos, que Dios ya había llamado a Abraham. Incluso el texto del capítulo 12 tiene ese sentido, tiene el sentido, porque dice, pero, como que Dios ya lo había hecho en tiempo atrás, el llamado a Abraham. Hechos capítulo 7, versículo 2 al 4, en el Nuevo Testamento, muchos siglos después, Lucas, que no vivió en el tiempo de Moisés, Lucas, que no estuvo en el tiempo de Josué, Lucas, que no estuvo en el tiempo de Nehemías, va a decir, Hechos capítulo 7, versículo 2 al 4, en palabras de Esteban, 7, 2 al 4, ¿alguien me lo lea? Bien dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes de por hacer el Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. ¿Está claro el texto, sí o no, hermano? Les digo una clase para entender el texto de Génesis capítulo 12. Lo voy a usar para poder entender un texto. Miren que el texto que estamos, hermano, han pasado muchos siglos. Muchos siglos. Esteban no es contemporáneo ni de Moisés, ni de Nehemías, ni de Josué. Esto estamos hablando de muchos años. Y esto es lo hermoso de la Biblia, hermano, interesante, que la Biblia se contesta a ella sola y se interpreta a ella sola. Porque el texto dice, ahora sí Lucas, porque al final de cuentas quien escribe el libro de los Hechos de Lucas, claro que estas palabras las dijo Esteban. Lucas dice, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia. ¿En dónde? En Mesopotamia. Lucas dice que Dios se le apareció a Abraham estando en Mesopotamia. Y para que no quede duda, dice, antes que morase en Harán. ¿Están de acuerdo? Dios, hermanos, había hablado con Abraham antes de que Abraham viniera a Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y ahí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Hermanos, justamente lo que vimos en el capítulo 11, nomás que ahora Lucas, en Hechos capítulo 7, en palabras de Esteban, si nos explica bien, dice que Dios habló con Abraham estando en Mesopotamia. Estando en Mesopotamia, lo que es, hermanos, Ur de los Caldeos, antes de llegar a Harán. Acuérdense que vivían en Ur de los Caldeos y después de Ur de los Caldeos llegaron a Harán. Antes de llegar a Harán, Dios habló con Abraham. Y ya le dijo lo que tenía que hacer. Sal de tu tierra y de tu parentela. Y confirma todo esto, hermanos, en el versículo 4, porque dice que entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de ahí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra. Hermanos, Abraham salió de Ur de los caldeos, llegó a Harán, su papá murió ahí, y después de que murió su papá, Abraham continuó su viaje a la tierra de Canaán. Esto es muy profundo, porque ¿cuáles son las palabras de Dios para Abraham? ¿Qué es lo que Dios le dijo? Y aquí dice
de tu parentela y yo a la tierra que te mostraré. ¿Y qué dice Génesis 12, donde tenemos la idea? Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Cuando hablamos de la tierra, estamos hablando a qué se estaba refiriendo Dios. Al lugar donde estaba viviendo Abraham. Al lugar. Pero cuando hablamos de tu parentela, ¿se estaba refiriendo? A su familia. Pero si nos damos cuenta, según de los caldeos a Abraham no se ha separado de su familia. Abraham no se ha separado de su familia. Abraham sigue con su papá. No lo dice el texto, no lo vamos a decir por eso. Pero es posible que Dios está, hermanos, yo lo está viendo, pero es posible que Abraham debió haber salido él, porque Dios está llamando a Abraham. Deja tu parentela, deja tu familia, deja la tierra, deja todo. El domingo hablaremos, hermanos, de esos llamamientos de Dios. Pero lo que quería ver de primero era eso, hermano. Como si nosotros nos tomamos el tiempo para estudiar, buscar estos textos, vamos a poder tener un entendimiento claro. Antes de Génesis 12, ya Dios había hablado previamente con Abraham, en Ur de los Caldeos, esto es en Mesopotamia, ya le había dicho que saliera de su tierra, de su parentela. Y hermano, eso significaba también dejar de idolatría, dejar de servir a dioses extraños. Que le dije que le subrayaron, dejen de servir a dioses. ¿Cómo ven? ¿Preguntas? No tengo para la respuesta, pero preguntas. Volvamos a Génesis 12, si me hay preguntas. O algún comentario que quieran dar. ¿Estamos en Génesis 12, hermano? ¿Sí se entendió, hermano? Y miren, y no hemos entrado al texto. Simplemente por lo que el texto dice, que en el texto de Génesis 12 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, y la pregunta que le hicimos al texto es, ¿cuándo Dios le dijo a Abraham eso? Cuando estaba en Ur de los Caldeos en Mesopotamia. Quien lo aclara muy clarito es Hechos capítulo 7, versículo 2 al versículo 4. Ahora vayamos allá al texto, Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. ¿Cómo podríamos dividir ese texto, el capítulo 12, versículo 1? ¿Cómo lo podríamos dividir? Hermano, una de las cosas que se nos hace muy difícil para leer es cuando una oración es muy grande. Cuando se nos hace difícil para leerla, se nos va a hacer difícil para entenderla, porque es muy larga. Terminamos dándole acentos y terminamos dándole a la lectura, hermanos. Nos comemos las comas, nos comemos los puntos, nos pasamos el signo de admiración, el signo de interrogación. Si es una pregunta, a veces lo hacemos como que es una afirmación. Y eso afecta nuestro estudio de la palabra de Dios, porque en vez de tener una pregunta, tenemos una afirmación, y en vez de tener una afirmación, tenemos una pregunta, y en vez, cuando hay signos de admiración, es porque la persona se admiró de lo que sucedió. Entonces, si nos fuéramos por palabra, pero si nos vamos por, hermanos, por oraciones, miren, por lo menos podemos encontrar 3 oraciones en el versículo 12, en el capítulo 12, versículo 1. Después de lo que ya dijimos que Jehová había dicho a Abraham. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Cuáles fueron las 3 cosas que le dijo Dios cuando le llamó? Número 1, hermano. Vete de tu tierra y de tu parentela. Vete de tu tierra y luego le dice y de tu parentela. Número 1, vete de tu tierra. Número 2, deja tu parentela o vete de tu parentela. Y número 3, de la casa de tu padre. Y número 4, podríamos decir. A lo mejor podríamos juntar nada más 3. Número 1, vete de tu tierra y de tu parentela. Una sola oración. Y luego,
vete de la casa de tu padre. Y 3, a la tierra que te mostraré. Entonces usted ya tiene 3 oraciones en ese texto, 3 cosas que Dios le dijo a Abraham en su llamamiento. Vete de tu tierra, vete de tu tierra. Dios, lo primero le dice, vete de tu tierra. Número 2, vete de tu tierra y de tu parentela. Número 1, vete de tu tierra y de tu parentela. Número 2, y de la casa de tu padre. Y número 3, a la tierra que te mostraré. Entonces ustedes y yo empezamos a estudiar. ¿Qué quiere decir que Dios le diga a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela? ¿Qué significa eso? En este llamamiento. Bueno, sencillamente, Él estaba diciendo, deja tu lugar donde vives, deja tu familia, deja tu lugar donde vives, deja tu familia. Cerramos en palabras sencillas. Podríamos dar unas aplicaciones, pero no es la idea. Lo que quiero es que veamos, hermanos, que podemos dividir este versículo en 3 partes. Número 1, vete de tu tierra y de tu parentela. Número 2, vete de la casa de tus padres o de tu padre. Y número 3, vete a la tierra que te voy a mostrar. Y a usted le va a ser más fácil para estudiar la Biblia y para entender. ¿Que entendemos solo el texto? ¿Todo? ¿Preguntas? Ahora usted puede estudiar. ¿Qué significa vete de tu tierra? Vete de tu parentela. ¿Qué significa vete a la tierra que te voy a mostrar? Y ahí ya tenemos, hermanos, la manera de cómo nosotros ahora, de a poquito, poder ir, hermanos, entendiendo el texto. Versículo 2, en adelante. Versículo 2. ¿Cómo podríamos hacer lo mismo con este versículo 2? Se parece una clase muy sencilla, pero es útil, hermano, para estudiar la Biblia. Para no andar corriendo 30 versículos. ¿Qué entendió de los 30 versículos? ¿Qué comprendió? Claro que a veces es importante la lectura para saber dónde están los pasajes, pero si queremos entender lo que el pasaje dice, necesitamos tomarnos tiempo. Dios lo llamó, y en esas 3 cosas, ¿qué podemos decir? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Yo lo veo como no llamado, es un mandamiento de Dios. Le mandó que saliera de la tierra de sus padres, ahí de Ur de los Caldeos. La promesa de Dios. Es un llamamiento porque cuando la palabra dice vete, es que Dios le está pidiendo a Abraham, hermanos, que Abraham haga las cosas por sí mismo. ¿Ven? Dios lo pudo haber obligado, Dios lo pudo haber presionado, pero Dios lo va a dejar, y lo vamos a ver en la fe de Abraham. En otras palabras, Dios le estaba diciendo, sal tú mismo de Ur de los Caldeos, por tu propia voluntad. Como cuando alguien te dice, vete, me está mandando, te está pidiendo que te salgas de cierto lugar. Y fíjate, en esas 3 cosas que vemos, en ese primer versículo, Dios le estaba pidiendo a Abraham. ¿Qué es lo que le pide Dios a Abraham? No le está mandando, le está pidiendo, deja tu tierra, deja tu familia, deja tu parentela y ve a la tierra. Dios le estaba pidiendo a Abraham. Fíjate, Dios le está pidiendo. En el capítulo 2, ya Dios no le va a pedir a Abraham, sino que va a hacer Dios. Le va a dar a Abraham. Lo veremos el domingo, el llamamiento de Dios a Abraham y el llamamiento de Dios a nosotros a través del Evangelio. Pero por hoy vemos en el capítulo 12, versículo 1, que Dios le está pidiendo a Abraham que deje su tierra, que deje su parentela, que deje la casa de su padre y que vaya a la tierra que Dios le va a mostrar.
a ofrecer a Abraham algo. Fíjate, ya no le va a pedir, ya no le va a decir, no, ahora Dios le va a dar a Abraham algo. ¿Qué es lo primero que Dios le dice? Por lo menos vamos a encontrar 6, vamos a dividirlo en 6 partes, estos versículos. 6 y 7 partes, ahora vamos a. ¿Qué dice la primera? ¿Cuál es lo primero que le dice Dios? Haré de ti una nación grande. Ya le pidió que salga. En su petición, 3 peticiones en una. Vete de tu tierra, de tu parentela, deja la casa de tu padre y ve a la tierra que te va a mostrar. Pero ahora Dios le dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré, número 2, engrandeceré tu nombre y serás 4. Versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren, número 5, y a los que maldijeren, te maldeciré, 6. Número 7, y serán benditas en ti todas las familias. Usted tiene un sermón y tenemos una clase, hermanos, podríamos decir, de 2 puntos. Un punto compuesto por 3 puntos menores y otro punto compuesto por 7 puntos menores. Un punto mayor compuesto por 7 puntos menores. ¿Qué es lo que Dios le está ofreciendo a Abraham? Le está ofreciendo una nación grande. Voy a ser una nación grande. Voy a bendecirte. Voy a engrandecer tu nombre. Y vas a hacer bendición. Y también voy a bendecir a los que te bendijeren, no solamente a ti, sino a los que te hagan bien, les voy a hacer bien, pero también a los que te maldijeren, los maldeciré. Y Abraham, en ti será bendita, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y hermano, observe cómo comienza el capítulo 4. No voy a brincar, más quiero que una clarita. ¿Cómo comienza el versículo 4? Perdón, no el capítulo, el versículo 4, ¿cómo comienza? Hermano, cuando Abraham escucha todo lo que Dios le ofrece, ¿qué hace Abraham? ¿Sigue en el mismo lugar? Voy a poner tu nombre en alto, te voy a hacer una nación grande, te voy a bendecir y a los que te hagan bien, les voy a hacer bien. Pero sí, si alguien te hace mal, les voy a hacer mal. Y Abraham dice, sale Abraham. Entonces podemos ver, hermanos, que podemos dividir este versículo en 7 partes. Si a usted le gusta entender la Biblia, hacer una forma sencilla para poder entender lo que es. ¿Por qué leímos hasta el versículo 3? ¿Por qué leímos hasta el versículo 3? ¿Por qué? ¿Por qué leímos hasta el versículo? ¿Cómo comienza el versículo 4? Y se fue. Y en el versículo 1 al versículo 3, ¿a quién se estaba refiriendo? ¿Quién estaba hablando? Dios. Y ahora Abraham accionar. Entonces hay que poner un límite. ¿Dónde comienza una idea y dónde termina? Para, hermanos, poder comprender el texto. Desde el 1 al 3, Dios estaba hablando con Abraham. Abraham está escuchando. Dios termina de hablar y hablar y hablar. Sale Abraham, se fue Abraham. Como Jehová le dijo. Quiere decir que Abraham estaba poniendo atención a lo que Dios le estaba diciendo. Entonces, ahí tenemos, hermanos, esas 7 partes que nos pueden servir para el estudio de la palabra de Dios. ¿Dónde comenzó la idea? Bueno, yo llamo a Abraham y se terminó en el versículo 3, porque en el versículo 4 Abraham va a accionar a ese llamado que Dios le había hecho. Preguntas o algún comentario, una duda que les quede, hermano. Es una clase para aprender. Les va a servir cuando ustedes quieran estudiar en sus hogares. No les estoy dando aplicación. Sí, hermano. Solamente un comentario. Es importante, hermano, este tipo de estudios porque se analiza la Biblia, hermano, y nos damos cuenta que a veces se toma un texto de la Biblia y luego andamos brincando para todos lados, cuando muchas veces la misma historia ahí mismo te da la respuesta. Entonces, y luego aparte, hermano, decimos cosas que la Biblia no dice.
entonces ya lo Te sale del contexto. es correcto. Hermano, mire, cuando nosotros tomamos varios pasajes de la Biblia, no lo voy a decir tal como es de que se pierde, pero existe la posibilidad de salirse del tema y decir cosas que la Biblia no dice. Existe la posibilidad. Hay algunos que lo manejan muy bien. ¿Sabe por qué? Porque se pasan horas, días, meses, años estudiando para que a ver si es cierto que ese texto tiene que ver con lo que él está hablando del tal pasaje de que él está hablando. Pero a veces cuando se agarra un texto de aquí y luego se viaja para allá, corremos el riesgo, hermanos, de perderlo en la palabra de Dios. Es un peligro eso, es un peligro para nosotros. Y aquí lo tenemos, hermanos, simplemente aquí ya vimos que tenemos dos puntos mayores para estudiarlo, lo que Dios le dijo a Abraham, lo que Dios le pidió y luego lo que Dios le ofrece a Abraham en ese llamamiento. Lo voy a ver un poquito más profundo. Y vamos a usar lo que tenemos a nuestro alrededor, lo que hemos estudiado estos días. En el versículo 2, ¿qué le dice Dios a Abraham? Y haré de ti de una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Haré de ti una nación grande. Yo les pregunto, a ver si recuerdan de lo que hemos leído anteriormente. Humanamente, bueno, vamos a pensar que nosotros no hemos leído el capítulo 11, no lo hemos leído, nada más leemos el capítulo 12, leímos el capítulo 12, versículo 1 al versículo 3. Si nosotros no sabemos lo que pasa en el capítulo 11, para Abraham humanamente, ¿hay posibilidades de que se convierta en una nación grande? Si no hubiéramos leído el Si no hubiéramos leído el 11, ¿tú qué dices, Rubén? Eso es lo importante, por eso hay que leer lo que tenemos, lo que leíamos, lo que tenemos alrededor. ¿Sabes qué? Humanamente no hay posibilidad de que Abraham vaya a tener una nación grande. ¿Por qué? Regresémonos a los capítulos anteriores. Vamos a ir al 11, capítulo 11. Vamos a leer los versículos 10 en adelante. Capítulo 11. Vamos a leer desde el 12. Arphaxad vivió 35 años y engendró a Sara. Mira a qué edad los hombres están engendrando hijos, a los 35 años. Versículo 16. Vivió Eber, versículo 16, Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Versículo 20, Rehú vivió 32 años y engendró a Serug. Versículo 22, Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Nacor vivió, versículo 24, 29 años y engendró a Tarek. ¿Cuál es el promedio en que los hombres están empezando a engendrar hijos? ¿Cuál es el promedio? 29 a 35. ¿De 29 a 35 años? Abraham tiene 75 años ya. Sarai tiene 65 años. Es una información que la podemos ver después, cuando dice que Abraham tenía 100 años. Pero nos damos cuenta con esos versículos, oye, pero entonces Abraham, no, ya no había posibilidades. Incluso más adelante, cuando a Sara se le dice que va a tener hijos, de Sara se quería perder, dice mis días del interior. ¿Estamos de acuerdo? Humanamente, entonces, la promesa de Dios, humanamente,
dice el versículo 29 y 30. ¿Alguien que lo lea? Y tomaron a Abraham y Nacor para sus mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Abraham, padre de Milca y de Isaac. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. ¿Sarai fue la mujer de Abraham? Entonces, ¿cómo Dios le dice a Abraham? Abraham, voy a ser una nación grande. Y no le dice una nación, le dice una nación grande, ¿sí o no? Si nosotros no sabemos lo que pasa en el capítulo 11, decimos, Dios la va a hacer. Pero humanamente a nuestros ojos es imposible. Ahora el punto, lo que va a decir la escritora a los hebreos, va a tener que ver con la fe, pero no vamos a hablar de la fe hoy. Lo que quiero que comprendamos, hermanos, es que es muy importante leer lo que tenemos alrededor de un pasaje, de un libro, de un texto, de un versículo, para poder entender mejor lo que es. Humanamente, Abraham y Sara no pueden tener hijos por su edad y porque Sara es estéril. Pero también, note lo que dice el texto: haré de ti una nación grande. Haré de ti una nación grande. Y luego dice: te bendeciré. ¿Cuál es la bendición que Dios va a tener, va a darle a Abraham? ¿Cuál es la bendición? Hasta ahí. Su hijo. Y te bendeciré. La bendición de Dios es que Abraham, de la descendencia de Abraham, va a haber una nación grande. Esa es la bendición. Y haré de ti. Hermano, no es lo que Abraham va a lograr. Quiero que des cuenta de esto, hermano. Por eso tenemos que entender el versículo. No es lo que Abraham va a lograr en el transcurso de su vida, es lo que Dios va a hacer con la vida o en la vida de Abraham. Haré de ti. No Abraham no iba a lograr tener una nación. Era lo que Dios iba a convertir. Todo lo que Abraham se va a convertir es lo que Dios va a hacer en la vida de Abraham. Y hermano, le tengo un comentario, miren. ¿Usted cree que Abraham y Sara en Ur de los Caldeos, en Arán, no pensaban en tener hijos? Cuando ven que todos están teniendo hijos. Lo que Abraham no ha podido lograr en Ur de los Caldeos, lo que Abraham no ha podido lograr en Arán, lo que Abraham no ha podido lograr por sus propios medios, por su propia fuerza, por sus propias capacidades humanas, ¿quién lo va a lograr? Hermano, veo en estos textos, hermano, no solamente Abraham ahí, sino veo el poder de Dios. Estoy viendo el poder de Dios, porque Dios, hermano, va a ser una nación grande de una familia, de un matrimonio, que no hay esperanza ante la sociedad. Entonces vemos el poder de Dios, hermanos, que se va a mostrar en Abraham. Y también vemos, hermanos, cómo Dios conoce el futuro, cómo Dios puede ver al futuro, cómo Dios puede ver más allá. Cuando Dios llama a Abraham a salir de Ur de los Caldeos, y cuando Dios ve a Abraham, ¿qué ve en Abraham? ¿Qué ve en Abraham? A ver, según ese versículo, nomás en pasaje que estamos, ¿qué vio Dios? ¿Qué vio Dios? En un matrimonio que no había esperanza humana para tener hijos, ¿qué vio Dios? Una nación, hermano. ¿Cómo pues? Hermano, la omnisciencia de Dios. Si usted quiere explicar ese pasaje, hermano, en nuestra vida. Cuando Dios nos llamó a nosotros, Dios vio algo en nosotros. Dios vio algo en nosotros. En el caso de Abraham, estaba viendo una nación grande.
Y hay otros pasajes, hermanos, que nos hablan de lo que Dios ve en nosotros, que a veces ni nosotros mismos lo vemos, hermano. Entonces vemos el poder de Dios, hermano. Y lo que para Abraham fue imposible lograr, de tener una familia, Dios lo va a lograr. Tal vez usted y yo hemos batallado, hemos luchado por querer tener la mejor familia. Y el único que lo puede lograr es Dios. Él es el único. Vaya conmigo, me acordé cuando estaba estudiando esto, ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, versículo 13. Vamos a tratar de terminar esta idea para... Nueve 13 al 15. Léelo, Jorge, por favor, hermano. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hasta ahí, hermano. ¿Qué vio Ananías? Según el versículo 13, ¿qué vio Ananías en Saulo de Tarso? ¿Qué dice el capítulo 9, versículo 1 en adelante de Tarso? Que era un perseguidor de la iglesia y que era un asesino, ¿sí o no? Y Ananías, ¿cómo lo describió a tu Rubén? En el capítulo, versículo 13. ¿Es un hombre que dijo? Que hace males a los santos. He oído, dice, Ananías dijo, Señor, he oído de muchas personas acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Ananías mira a Saulo y le hablan de Saulo de Tarso. Y Ananías dice, es un hombre malo. Es un hombre malo. Hace muchos males. ¿Y Dios qué le dijo? Según el versículo 15. Era un instrumento para... Y eso es lo que yo quiero, hermano, que usted y yo comprendamos. Que Dios nos ha llamado porque Él vio algo en nosotros. Él vio algo en nosotros que le iba a servir a Él para sus planes, para la iglesia. Ananías ve un hombre malo que está sirviendo a los cristianos, que dice, yo veo un instrumento escogido y que va a llevar la palabra a los reyes y que va a llevar la palabra, dice, a los hijos de Israel y a los gentiles, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Cuando Dios ve a Abraham, hermano, Dios no ve a un hombre solo, Dios ve a una multitud con él alrededor de Abraham, una gran descendencia. Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Cuando Dios nos llamó a nosotros a través del Evangelio, Dios vio algo en nosotros. Y Él sabía que nosotros lo podíamos hacer, que lo podíamos lograr. Y lo último que quiero decir de Génesis 12, de eso que estamos viendo, hermanos, Dios puede con poco hacer mucho. De un matrimonio sin posibilidades, Dios va a hacer una gran nación. De un matrimonio donde no hay esperanza, Dios va a hacer una gran nación. Y no solamente va a ser una gran nación, sino que por medio de esa familia, de ese matrimonio, hermanos, que a la vista del ser humano no vale nada, Dios va a bendecir a todas las familias de la tierra. Lo poco en Mesopotamia, en Arán, si usted sigue leyendo la Biblia, se dará cuenta que el pueblo judío pensaba que los que no tenían hijos era por castigo de Dios. Allá están pensando que estos hombres han sido castigados por Dios, pero Dios, hermano, va a ser una nación grande. Y eso que no tiene valor
eso que para la gente no tiene ningún valor, ni quien se preocupe por Abraham ni por Sara, Dios sí que tiene gran valor. ¿Qué estamos diciendo, hermanos? Que Dios puede hacer en nuestra vida, en nuestra familia, todo lo que nosotros personalmente, humanamente, lo hemos intentado y no lo hemos logrado. Dios lo puede lograr. A veces hasta riquezas materiales que queremos lograr, hermano, Dios nos las puede dar. Él lo puede lograr en nuestra vida. Tener una familia de paz, de tranquilidad, de gozo, de unidad, Dios lo puede lograr. Otro, Dios puede ver en nosotros un gran futuro. Dios ve en nosotros un gran futuro, como en el caso de Abraham. Pero lo último que quiero decir acerca de que Dios puede convertir lo poco que somos en mucho, o lo poco que tenemos en mucho, es que, hermano, Abraham dijo: voy a ir a la tierra de Canaán, voy a obedecer a Dios. Y cuando lo poco se pone en las manos de Dios, Dios lo va a multiplicar. ¿No fue así con los panes y los peces? Hermano, poco conocimiento, poca sabiduría, poca capacidad, Dios lo multiplica. Pero usted y yo tenemos que poner nuestra vida en las manos de Dios y dejar que sea Dios, hermanos, que moldee nuestra vida, que moldee nuestra conducta, nuestra actitud. Tenemos nosotros, hermanos, ese poco conocimiento que tenemos que ponernos en las manos de Dios para que Dios lo multiplique. Dios puede hacer grandes cosas de nosotros. Dios puede hacer grandes cosas con nosotros. Simplemente, si nosotros estamos dispuestos a aceptar el llamamiento de Dios. Ahí está Abraham, ahí está Abraham. Un hombre insignificante, pero se convertiría en ¿qué? En el padre de la fe. Otros estaban buscando fama. Abraham estaba buscando fama, pero aún Dios, aún así lo iba a bendecir y iba a poner el nombre de Abraham en alto. Tanto que, hermanos, no sé cuántos años han pasado desde que Dios habló con Abraham en uno de los caldeos. No sé cuántos siglos han pasado y hasta el día de hoy el nombre de Abraham sigue estando en un lugar muy alto en la historia de la humanidad hasta el día de hoy. Entonces, hermanos, las cosas no suceden de la noche a la mañana. Las cosas no van a suceder más así porque hoy pensé algo, no. Las cosas van a suceder cuando uno acepta el llamado de Dios y uno se responsabiliza a ese llamado de Dios. En lo mismo veremos, hermanos, muchas cosas de las que ahora tuvo que pasar para poder llegar a ser también ese hombre de fe. Pero lo primero que hizo Abraham, ¿qué fue? ¿Qué fue lo primero que hizo? Génesis 12:1-3. ¿Qué fue lo primero que hizo Abraham? Un hombre idólatra. ¿Qué fue lo primero que hizo? Escuchó la voz de Dios y aceptó e hizo como Dios le dijo. Eso es todo. Sencillo. ¿Preguntas, hermano? ¿Comentarios? Todavía tenemos chance. ¿Está bien? Dios le bendiga a mis hermanos.